¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras caminando por un sendero oscuro sin saber a dónde vas? ¿Te has preguntado si realmente hay un propósito detrás de cada paso que das? ¿Y si te dijera que, a pesar de las dificultades y el temor, hay un plan divino poderoso para tu vida, un plan que te lleva a la victoria? Imagina un viaje en el que cada desafío, cada lucha, cada miedo, es transformado por una fe inquebrantable en un Dios que nunca falla. Esta es la historia de un hombre que, como tú y como yo, enfrentó sus miedos y dudas, pero descubrió que caminar en fe no solo lo fortalecía, sino que le permitía experimentar el poder de Dios de maneras que jamás había imaginado. ¿Estás listo para caminar con fe, no en temor? ¿Estás listo para descubrir el plan poderoso que Dios tiene para ti? El viento silbaba entre los montes de Hebrón mientras un joven pastor llamado Elías se arrodillaba sobre la roca fría. Sus ovejas dormían en paz, pero su corazón latía con inquietud. Desde pequeño, su padre le había enseñado las historias de los grandes patriarcas, hombres que caminaron con Dios en medio de la incertidumbre. Sin embargo, una duda persistente lo atormentaba: ¿tenía Dios un propósito para él? Esa noche, mientras miraba las estrellas, una voz resonó en su espíritu: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. Elías sintió un fuego arder dentro de su pecho. La presencia de Dios era real, y aunque no sabía aún el camino que debía tomar, entendió que su vida no era fruto del azar. Dios tenía un plan poderoso, pero para descubrirlo, debía caminar en fe y no en temor. Al amanecer, Elías recogió su cayado y descendió al valle. Sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendía que la voluntad de Dios era más grande que cualquier obstáculo. Sus pasos eran firmes, no porque conociera su destino, sino porque confiaba en aquel que lo guiaba. Elías comenzó a caminar por los senderos de la vida, pero como sucede con todos los que siguen la llamada divina, pronto se encontró con su primer desafío. Al llegar a un río desbordado, el agua rugía con fuerza y parecía imposible cruzar. Sus ojos se fijaron en la tormenta que se cernía sobre él, y por un momento, el temor lo invadió. ¿Qué haría frente a esta situación sin solución aparente? En ese instante, la voz de Dios habló nuevamente en su corazón: ¿por qué tienes miedo, oh hombre de poca fe? ¿Acaso no sabes que yo estoy contigo? Mateo 8:26. Elías se arrodilló, llorando, y entregó su temor al Señor. La fe no es la ausencia del miedo, sino la certeza de que Dios es más grande que cualquier temor. Con renovada esperanza, Elías levantó la mirada y comenzó a caminar hacia el agua, sin saber cómo, pero confiando en que su Dios abriría el camino. Como en el tiempo de Moisés, cuando el mar se partió para que los israelitas pudieran cruzar, el río comenzó a calmarse ante su fe. Las aguas se abrieron, y Elías cruzó en seco, convencido de que, aunque las pruebas parecieran imposibles, Dios siempre provee una salida para aquellos que caminan con Él en fe. Un día, mientras Elías caminaba por un bosque oscuro y denso, sintió la necesidad de descansar. Se recostó bajo un árbol y cerró los ojos, pero pronto un hombre anciano se apareció frente a él, vestido con ropas sencillas y una mirada profunda. El anciano no dijo nada, solo miraba a Elías como si ya conociera todos sus pensamientos y preocupaciones. En su corazón, Elías sintió una extraña paz, como si todo el peso de sus dudas hubiera desaparecido al instante. El anciano habló con voz solemne: el Señor ha visto tu lucha, Elías. El camino no será fácil, pero ten en cuenta esto: quien camina en fe, nunca camina solo. La fuerza no viene de ti mismo, sino de aquel que te ha llamado. Confía en su plan y camina en obediencia. Estas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Elías, y en su espíritu resonaron como una verdad eterna. Elías levantó su rostro al cielo, agradecido por esta enseñanza. El anciano desapareció tan misteriosamente como había aparecido, y Elías, renovado en su fe, se levantó para continuar su camino. Sabía que la vida de fe no era una vida sin lucha,
sino una vida donde la presencia de Dios era suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Las semanas pasaron y Elías se adentró aún más en territorios desconocidos, enfrentando desafíos de todo tipo. A veces la duda volvía a acecharlo, pero las palabras del profeta seguían resonando en su corazón. En un momento de desesperación, cuando la tentación de rendirse era más fuerte, Elías se sentó sobre una roca y comenzó a orar, buscando consuelo en la presencia de Dios. Entonces, como un susurro suave, el Espíritu de Dios le habló: Elías, ¿no sabes que yo soy tu fuerza? Aun cuando tu cuerpo se debilite y tu alma se desgaste, yo te levantaré. No tendrás que luchar con tus propias fuerzas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. En ese momento, Elías comprendió que la verdadera fortaleza no provenía de su propia habilidad o determinación, sino de la gracia y el poder de Dios. Aunque el camino aún sería arduo, no estaría solo. El Señor le daría la fuerza para caminar en fe, sin temor. Con una renovada visión, se levantó, sabiendo que la batalla no era suya, sino del Señor. Una tarde, mientras Elías caminaba hacia un pueblo cercano, vio una multitud reunida alrededor de un altar idolátrico. Los hombres y mujeres de la ciudad estaban postrados ante un falso dios, pidiendo protección y bendición. Elías sintió un ardor en su corazón. ¿Qué pasaría si, en medio de la oscuridad, se sintiera tentado a dudar de la fidelidad de su Dios? El miedo comenzó a entrar en su corazón, como una sombra oscura, y pensó: si todos aquí están adorando a estos ídolos, ¿será que mi fe es en vano? ¿Será que debo unirme a ellos para no ser rechazado? Pero en ese mismo momento, el Espíritu Santo lo despertó a la verdad: el que se avergüenza de mí, también yo me avergonzaré de él ante mi Padre. No tengas miedo, pues tu fe es más grande que cualquier temor humano. Lucas 9:26. Con renovada convicción, Elías se apartó de la multitud y comenzó a predicar la verdad del único Dios verdadero, desafiando el temor que había querido apoderarse de su alma. La gente se volteó a mirarlo, pero Elías, fortalecido por el Espíritu, predicó con valentía. La paz de Dios lo envolvió, y aunque algunos lo rechazaron, otros se convirtieron al verdadero camino de la fe. El tiempo pasó y Elías se encontró en un campo árido, donde la sequía había golpeado a la tierra sin piedad. El viento caliente levantaba polvo y las grietas en el suelo mostraban la desesperación de aquellos que vivían en esas tierras. Elías, sin embargo, recordaba las promesas de Dios, y en su corazón mantenía la esperanza. Había caminado por fe y no por vista, y aunque la tierra pedía lluvia, él sabía que el Señor proveería en su tiempo perfecto. Una noche, mientras oraba por la liberación de la tierra, el cielo se oscureció. Elías miró al horizonte y vio una nube pequeña, tan diminuta que parecía un simple punto en el vasto cielo. Fue entonces cuando recordó las palabras que había recibido en su corazón: en el tiempo debido, yo abriré los cielos y enviaré la lluvia. No te preocupes, porque lo que parece imposible es posible para el que camina en fe. Al día siguiente, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, y pronto el torrente se desbordó, trayendo frescura y vida a la tierra reseca. Las bendiciones de Dios no llegaron cuando Elías lo esperaba, pero sí llegaron a su debido tiempo. La fe que él había tenido en medio de la sequía le permitió ver el poder de Dios manifestarse de manera gloriosa. La lluvia no solo trajo agua, sino también una renovación en su espíritu, y Elías se inclinó agradecido, sabiendo que las bendiciones de Dios nunca tardan cuando caminamos con fe. Elías había caminado con Dios a través de muchas pruebas, pero una noche, mientras viajaba a través de un desierto desolado, la oscuridad parecía envolverlo de una manera más aterradora que nunca. Los ecos de los vientos nocturnos eran como gritos lejanos, y el suelo desértico le parecía un mar de sombras implacables. En ese momento, el temor se apoderó de su corazón, y por un instante, dudó de la bondad de Dios. ¿Dónde estás, Señor?, se preguntó. ¿Por qué me has traído a este lugar tan oscuro? ¿Acaso me has abandonado?
Sin embargo, en medio de su angustia, la voz suave de Dios llegó a su oído: no temas, Elías, porque yo soy la luz que ilumina tu camino. Aunque el mundo sea oscuro, mi luz nunca se apaga. Juan 8:12. Elías respiró profundamente y miró al cielo. Allí, entre las estrellas, vio una pequeña luz que comenzó a brillar con más intensidad. La luz de Dios le iluminaba el camino, disipando las sombras que lo rodeaban. En ese momento, Elías entendió que no importaba cuán oscura fuera la noche, la presencia de Dios siempre sería su guía. Al levantarse y continuar su viaje, ya no caminaba en temor, sino en fe, sabiendo que su vida estaba segura en las manos del Señor. Después de muchos años, Elías se encontró frente a otro desafío. Un ejército enemigo se acercaba con furia y el pueblo temblaba de miedo. Elías, quien había sido un líder y un hombre de fe, sabía que la batalla sería difícil. Sin embargo, el temor comenzó a infiltrarse en su corazón y por un momento dudó en su capacidad para liderar a su gente hacia la victoria. Una voz fuerte resonó en su espíritu: Elías, no temas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Salmo 23:4. Elías miró al pueblo y vio los rostros temerosos de los hombres, las mujeres y los niños que dependían de él. ¿Cómo puedo guiarlos si yo mismo tengo miedo?, se preguntó, pero fue entonces cuando recordó que la fe no es la ausencia de miedo, sino la respuesta correcta al miedo. Con una nueva determinación, Elías se levantó ante su pueblo. Con voz firme, declaró: hoy veremos la mano de Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en la suya. El Señor nos dará la victoria y saldremos de este valle con su poder. A medida que hablaba, la fe del pueblo se avivaba, y todos unieron sus corazones en oración. Dios respondió, y el ejército enemigo fue derrotado de manera milagrosa. La victoria no fue producto de la habilidad humana, sino del poder de Dios actuando a través de aquellos que caminan en fe. Con el tiempo, Elías había aprendido a caminar en fe, sin que el temor pudiera desestabilizarlo. Sin embargo, no había dejado de enfrentar dificultades. Un día, una tormenta se desató con gran furia, y Elías se refugió en una cueva, buscando protección. El viento rugía, los truenos retumbaban en el aire y el temor de la tormenta lo hizo recordar que, aunque caminara en fe, aún existían momentos de incertidumbre. En ese momento, escuchó una voz suave y tranquilizadora que le decía: Elías, ¿por qué estás aquí? ¿No sabes que yo soy tu refugio y tu fortaleza? No importa lo que venga, mi paz será tu protección. Salmo 46:1. Elías se levantó y miró al cielo, donde la tormenta comenzaba a calmarse, y comprendió que, aunque las tormentas de la vida pudieran ser intensas, la paz de Dios es más grande que cualquier adversidad. Con renovada seguridad, Elías salió de la cueva y vio el sol brillando nuevamente. La tormenta había pasado, pero lo que había quedado era una fe más fuerte que nunca. Él sabía que, aunque los vientos pudieran soplar con fuerza, siempre encontraría refugio en el Señor. Los años habían pasado, y Elías había sido testigo de muchas victorias, pero también de momentos de incertidumbre. A medida que se acercaba el final de su vida, Elías subió a una montaña alta, donde se sintió solo, como si todo lo que había vivido estuviera llegando a su fin. Pero entonces, una vez más, el cielo se abrió ante él. Una visión gloriosa de la presencia de Dios llenó su vista, y una paz indescriptible lo invadió. En esa visión, escuchó la voz del Señor diciendo: bien hecho, buen y fiel siervo. Has caminado en fe, y ahora recibirás la recompensa que has esperado. No temerás, porque mi plan para ti ha sido cumplido. Elías entendió que su vida, llena de desafíos y luchas, no había sido en vano. Había caminado por fe, no por temor, y había cumplido el propósito divino para el que había sido llamado. Con una sonrisa en su rostro, Elías cerró los ojos, sabiendo que la gloria de Dios lo esperaba en la eternidad. Después de la visión celestial, Elías descendió de la montaña con una sensación de paz en su corazón,
pero aún quedaba trabajo por hacer. En su camino, encontró a muchos que aún vivían sin esperanza, atrapados en sus propios miedos y dudas. Algunos de ellos le pidieron consejo, pues veían en Elías a un hombre que había vivido por fe, no por temor. Con una sonrisa, Elías les dijo: no importa cuán oscuro sea tu camino, si caminas con el Señor, la esperanza nunca se apaga. La fe no es una promesa de un camino fácil, sino una garantía de que el Señor estará contigo en cada paso. Les habló de cómo, en su vida, había experimentado la fidelidad de Dios y cómo, incluso en sus momentos más oscuros, había encontrado luz. Elías les recordó que no debían temer a los problemas de la vida, porque Dios estaba con ellos, y Él era más grande que cualquier desafío. Los hombres y mujeres que lo escuchaban comenzaron a sentirse renovados. Comprendieron que la esperanza no se encontraba en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Dios a través de ellas. Y mientras Elías seguía su camino, una sensación de confianza en Dios se esparcía entre ellos, pues habían entendido que, aunque los valles fueran profundos, siempre habría una luz guiándolos. Al llegar a una aldea lejana, Elías se encontró con un anciano sabio que había vivido toda su vida buscando la paz interior, pero aún se sentía vacío. Al principio, Elías no sabía qué decirle, pues había aprendido que las palabras por sí solas no podían sanar a una persona. Pero, como siempre, confiando en el Espíritu de Dios, se sentó junto al anciano y comenzó a escuchar su historia. El anciano, con lágrimas en los ojos, confesó: toda mi vida he vivido buscando algo más grande que yo, pero no lo he encontrado. He estado buscando paz, pero no sé dónde hallarla. Elías, con humildad, respondió: la paz que buscas no se encuentra en la grandeza del mundo, ni en el orgullo del corazón. Se encuentra en la humildad, en caminar con fe y confiar en que, cuando todo parece perdido, Dios tiene un propósito para ti. El anciano lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio una luz de esperanza en sus ojos. Elías continuó: la verdadera grandeza está en servir a los demás, en confiar en el plan de Dios y caminar en humildad. No importa cuánto tiempo pase, Él nunca te abandonará. El anciano comprendió que la paz no estaba en tener todo resuelto, sino en confiar en la soberanía de Dios y caminar en fe. Se levantó de su asiento con un corazón renovado, listo para seguir la senda de la paz que solo Dios puede dar. Mientras Elías continuaba su viaje, se encontró con un grupo de personas reunidas en una pequeña iglesia. Habían venido a orar, pero sus corazones estaban llenos de angustia. Se acercó a ellos y, en lugar de ofrecerles soluciones inmediatas, los invitó a inclinarse en oración. Todos, desde el más joven hasta el más anciano, se postraron ante Dios, esperando recibir consuelo. Elías oró en voz baja, pero sus palabras fueron profundas: Señor, sabemos que no tenemos todo resuelto. Sabemos que las batallas son grandes, pero tú eres más grande. Te pedimos que, en medio de nuestra angustia, nos des la fe para caminar con valentía. Que en cada duda, tu verdad sea nuestra luz. A medida que la oración se elevaba, la presencia de Dios llenó el lugar. Los rostros de los presentes comenzaron a brillar con una paz que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Elías les recordó: la oración no es solo pedir, sino confiar en que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Caminen en fe, y Él proveerá. Los corazones fueron renovados, y aunque no todos los problemas fueron resueltos al instante, todos sentían la certeza de que el Señor estaba con ellos, guiándolos a través de cada desafío. Una noche, Elías se sentó junto a un fuego con varios jóvenes que, aunque querían servir a Dios, temían las consecuencias de hacerlo. Estaban preocupados por los rechazos, los sufrimientos y las persecuciones que podrían enfrentar. Elías los miró y, con compasión, les habló de la importancia de vencer el miedo con la fe. Les recordó: el miedo no viene de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Les habló de cómo él mismo había enfrentado muchos temores en su vida, pero había aprendido que la victoria no viene al evitar el miedo, sino al enfrentarlo con la fe puesta en el poder de Dios.
No importa lo que enfrentes, Dios tiene el control. La fe es el antídoto contra el temor. Camina en ella y verás cómo los muros de miedo caerán. Los jóvenes, con corazones renovados, se levantaron con valentía. Comprendieron que, aunque el miedo es algo natural, no debían dejar que les controlara. Con fe en Dios, podían enfrentar cualquier adversidad, porque el Señor estaba con ellos en cada paso. El último día de su vida, Elías se sentó junto al río y miró las aguas tranquilas que pasaban suavemente. Su vida había estado llena de luchas, desafíos y momentos de incertidumbre, pero ahora se sentía en paz. El Señor lo había acompañado a lo largo de su camino y había aprendido a caminar no por vista, sino por fe. Elías miró al horizonte y recordó las promesas de Dios. Sabía que su jornada estaba llegando a su fin, pero también sabía que no importaba lo que viniera después. Su vida había sido testimonio de que, aunque los caminos de la vida son inciertos, aquellos que caminan en fe y no en temor pueden descansar en la promesa de que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno. Con una sonrisa tranquila, Elías cerró los ojos, confiando en la promesa de que su vida no había sido en vano. Sabía que su recompensa estaba asegurada en los cielos, porque había caminado fielmente en la fe. Y así, en ese lugar de serenidad, Elías descansó en los brazos de su Salvador, sabiendo que había cumplido el plan que Dios tenía para él. Mientras Elías se encontraba en la cima de la montaña, rodeado de vientos y tormentas, algo profundo ocurrió en su espíritu. Frente a él se extendía un panorama lleno de incertidumbre, pero dentro de su corazón latía una certeza: Dios no había terminado con él. Las voces de sus dudas y miedos se apagaron ante el rugido del viento, y él se mantuvo firme, mirando al cielo. No temeré, porque mi fe está en aquel que tiene el control de todo, pensó Elías, sintiendo cómo la presencia de Dios se hacía más fuerte en su vida. Con cada paso hacia lo desconocido, Elías caminaba en fe, no en temor, sabiendo que las promesas de Dios no fallan. Aunque la batalla parecía perdida, Elías se dio cuenta de que, en realidad, la victoria ya estaba asegurada. Dios tenía un plan poderoso para él, un plan que no solo cambiaría su vida, sino que afectaría a generaciones por venir. Hoy, ese mismo plan está disponible para ti. La victoria está en tus manos cuando caminas con fe. Nunca olvides. No importa lo que enfrentes, no importa cuán oscuro sea el camino, Dios está contigo. Su poder es más grande que cualquier desafío, y su amor más profundo que cualquier miedo. Es tu tiempo de caminar en fe, y no en temor. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta increíble jornada de fe y esperanza. Comenta abajo tus pensamientos, tus luchas, o lo que más te impactó de esta historia. Queremos saber cómo estás caminando con Dios y cómo podemos acompañarte en tu viaje. Además, si deseas profundizar aún más en las enseñanzas bíblicas y obtener una comprensión más profunda de las Escrituras, no te puedes perder nuestro estudio bíblico exclusivo. Haz clic en el link de la descripción para acceder a este recurso único que transformará tu vida espiritual y te ayudará a caminar con más poder y sabiduría. Es hora de dar el siguiente paso en tu caminar con Cristo. Que la fe te guíe y que el amor de Dios te fortalezca.